Hola, hoy nos encontramos hoy en este día para tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la parte de finanzas y nos vamos a enfocar para ver la psicología del dinero. Les voy a compartir por acá pantalla. Listo. Entonces tenemos acá que la psicología del dinero tiene que ver cómo descubrir la forma de tomar el control del futuro financiero que nosotros queremos proyectar. Y como yo lo veo, aquí tenemos, voy a compartir sesión con mi compañera Yoli Valero y entre ambas vamos a desarrollar este tema súper interesante. Aunque es bastante amplio, vamos a tratar por lo menos los puntos más neurálgicos que nos llevan a trabajar exactamente la psicología del dinero. Entonces, para darles una intro de a qué se refiere lo que es entender la psicología del dinero, aquí yo me enfoco en primero en que tenemos que identificar los patrones de nuestro comportamiento. ¿Cuáles son aquellos hábitos financieros, sean saludables o poco saludables, que nos definen el si podemos alcanzar o no nuestros objetivos financieros? Tenemos que también ver cómo que superar aquellas creencias limitantes que muchas veces nos hacen una mala jugada frente a lo que es el dinero. Debemos tomar decisiones más racionales, porque en base a tomar decisiones es que nosotros podemos llegar a tomar decisiones acertadas o no tan acertadas sobre lo que es el manejo del dinero y sobre sus inversiones implícitas en él. Adicional está la mejora de la relación con el dinero. Si nosotros como individuos no tenemos una buena relación con el dinero, eso crea bloqueos energéticos, aunque no lo queramos ver de esa manera. Entonces, en ese punto, pues yo te hago el pase, Yoli, para que hagas tu opinión, sobre todo antes de empezar a ver la psicología del dinero, sobre lo que encierra estos puntos acá que estamos acá viendo. Ok, Carolina. Este, oyendo el por qué es importante entender la psicología del dinero y oyendo que debemos primero identificar los patrones de comportamiento, luego superar las creencias limitantes, tomar decisiones más racionales y mejorar nuestra relación con el dinero. eh, entonces nos preguntamos, ¿cómo descubro yo que tengo creencias limitantes? ¿Cómo identifico mis creencias limitantes para poder deslastrarlas? ¿Ok? ¿Y cómo supero esa limitación? Entonces ahí es donde entra en juego el triángulo del pensamiento, que es nada más y nada menos la conformación de nuestros archivos mentales. ¿Ok? Que estos archivos mentales es como una biblioteca que en cada circunstancia que en nuestras vidas se nos plantea con relación al dinero y con relación a otras áreas, por supuesto, pero ahorita estamos hablando con relación al dinero. Entonces, en cada circunstancia que se nos van presentando, nosotros nos vamos a esos archivos mentales y, por supuesto, en esos archivos mentales tenemos nuestras creencias limitantes, tenemos eh, eh, tanto que hemos recogido en el transcurrir de nuestras vidas, que hasta pudimos hacer ese archivo mental, como te estoy comentando, y de allí agarramos para resolver y seguimos con las creencias, seguimos con el mismo comportamiento. La clave está en identificar cómo se crearon estos archivos mentales. Por supuesto, los archivos mentales se van a crear por las experiencias, o sea, se van a conformar por las experiencias que tú has vivido en el transcurso de tu vida, valga la redundancia, con respecto al dinero. Desde que estabas en el vientre de tu madre, todo lo que se oía en lo que tú fuiste creciendo, todas las experiencias que tu familia se fueron dando con referente al dinero, pues lo, lo asentaste en tu mente, en tu archivo, como bueno o como malo. Y así, una circunstancia parecida más adelante,
tú inmediatamente la vas a identificar como buena o como mala y sigues para adelante. Entonces, es como que hacer reflexión, darnos un espacio y, y, y hacer como una retrospección y evaluar en cada circunstancia que se te vaya presentando, ajá, ¿qué pasó aquí? Me fui a mi archivo mental y me está diciendo que el dinero me trae problemas porque en una oportunidad a mis padres lo embargaron por, por deber dinero o, o qué pasa. O sea, ahí es donde en autoevaluación permanente debemos nosotros de revisar esas circunstancias, esos casos que se nos están presentando con respecto al dinero y decir, ah, aquí tengo esta creencia, la descubro, la trabajo y la despido. Además de las experiencias en nuestras vidas que conforman los archivos mentales, pues tenemos también las palabras que nosotros mismos nos decimos. Porque ¿con quién hablas tú más? Contigo mismo. Entonces, mientras tú estés hablándote en negativo, porque tienes un bloqueo por tus mismas creencias que traes por las experiencias, entonces eso también te va creando bloqueo con relación al dinero. Y la otra son los modelos que tú sigues. O sea, hay muchas personas que tú admiras como tus padres, a creencias limitantes, porque no todos son creencias limitantes, Carolina. Hay experiencias que son beneficiosas y no te van a limitar con el dinero, pero todo parte de allí, ¿ok? No sé si y lo que yo te estoy diciendo, pues va en función a identificar los patrones de comportamiento, que es lo que tú estabas hablando, para superar esas creencias, poderlas descubrir y superarlas, o sea, librarlas. Eso nos va a permitir a tomar decisiones más racionales y, pues, por supuesto, nos va a hacer mejorar la relación con el dinero. Efectivamente es así, yo. Probablemente bueno, lo que nos define a nosotras dos como mentoras financieras precisamente es eso. Es aquella óptica que ya nosotros tenemos de poder observar o ver desde distintos lados eh, cómo puede afectar o qué implica lo que es la psicología del dinero. Entonces, a grosso modo, lo que tú acabas de explicar pues igual, es totalmente cierto. Y cuando nosotros vamos en este caso, que voy a compartir la siguiente pantalla, ¿cuáles son aquellos pilares de lo que es la psicología del dinero? Y evidentemente, pues tú lo acabas de conversar. Todas aquellas experiencias pasadas, lo que escuchamos, inclusive lo que escuchamos cuando estamos en el vientre materno. Hasta ese punto nosotros tenemos que entender cómo nos afecta y cómo se va generando, se va gestando ese constructo mental a partir de la gestación, lo que vivimos en nuestra infancia, adolescencia y lo que somos hoy cuando somos adultos. Entonces, todo eso forma parte de aquellas creencias limitantes que fueron trabajando y que hoy día nos dan como resultados esas emocionalidades que tenemos hoy de frente al manejo del dinero, porque tener una emocionalidad de culpa, de vergüenza, de miedo, todo eso viene gestado inclusive, como tú lo dices, desde el vientre materno. O sea que es algo de prestarle mucho atención. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena relación con el dinero y, ¿pero por qué? ¿Dónde está el buscar y revisar y ir hasta lo más profundo? Porque a un lado tiene su origen. Entonces, ¿dónde está el trabajo de un mentor financiero en este caso, como estamos tú y yo? ¿Por qué necesitamos de un mentor financiero? Porque el mentor financiero es que nos va a llevar de la mano para ir a buscar el origen de esas experiencias pasadas, de esas creencias limitantes que hoy nos dejan un bloqueo con el flujo del dinero. Por esa razón es que se requiere tener un mentor financiero.
y hay mentor financieros de niveles, porque empezamos prácticamente de un nivel básico, como estamos empezando ahora. La audiencia básicamente que tenemos es para empezar a ver y identificar que definitivamente si no le prestamos atención a lo que es la psicología del dinero, pues no vamos a avanzar, ¿cierto? Sí, Carolina, es así. Es muy cierto lo que estás diciendo y yo quiero en un momentico explicar qué es un mentor financiero, porque cualquiera no es un mentor financiero. Un mentor financiero es una persona experimentada en el manejo del dinero y que se experimenta por sus experiencias, pues. Y allí siguen las experiencias pasadas. Eh, en la experiencia en el transcurrir de su vida con respecto a las finanzas, con respecto al dinero, que fueron superadas y que a su vez fueron apoyadas con educación financiera. Por eso se califica como un mentor financiero y es una persona fiable que tú puedes buscar para que te ayude a deslastrar esas experiencias pasadas que te bloquean y a ver oportunidades que por tu bloqueo no la estás viendo en este momento y que, bueno, esa persona con su experiencia te las puede aportar. Yo te voy a complementar aquí con un relato que a mí me hizo una vez un mentor financiero y me lo dijo así tan sencillo. Me dijo, Carolina, si tú quieres ir de Bogotá a Madrid, ¿qué haces? Y yo, evidentemente, yo le digo, bueno, voy y compro un boleto de avión, ¿cierto? Ah, y me dice, ok, y así llegas, ¿cierto? Pero llegas no porque tú llevas el avión, porque el avión lo está pilotando otra persona que no eres tú, ¿cierto? Entonces, para yo llevarte de Bogotá a Madrid, o sea, tú necesitas, o sea, se necesita de un piloto. De esa misma manera, tú necesitas un mentor financiero. Y él me dice, porque de hecho, inclusive ves los niveles que hay, porque tú en principio tú puedes decir, ah, bueno, cuando tú vas a comprar el boleto, ¿lo compras en clase turista o en clase business? Depende del valor que estés dispuesto a pagar, porque igualito vas a llegar, llegas de Bogotá a Madrid, pero con la experiencia es diferente, ¿cierto? Ahí hay una diferencia en costo. La experiencia probablemente vas a llegar en el mismo tiempo, pero vas a tener unas experiencias más agradables. Y me dice, ¿y qué tal si en algún punto eh, tú compras el avión, tienes el avión y vas a llegar, probablemente llegas más rápido, no sé, pero también te hace falta tener un piloto? Así el avión sea tuyo, te hace falta tener un piloto, salvo que tú después te entrenes. Ah, compré mi avión y ahora yo me voy a ser el piloto de mi propio avión. De lo contrario, siempre, 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 siempre vas a necesitar a alguien que te lleve de un punto a un punto B, siempre. Entonces, lo mejor, y o sea, yo siempre hago este relato porque efectivamente es así, necesitas este mentor financiero precisamente porque si necesitas ir de un lado hasta otro, tú no tienes ni el vehículo ni tienes el conocimiento. Entonces, el deber ser es de hacerse de un mentor financiero. Y en algún punto tú vas a tener, digamos, aquella facilidad de comprarte, adquirir el vehículo o si no, volverte el piloto de tu propia nave. Pero mientras, si nos ponemos y hacemos, como también me hizo la pregunta este mentor, cuando tú vas a ver cuántas personas en el mundo crees tú que califiquen, que tengan su propio avión y que de paso manejen su propio avión. Y yo, wow, yo creo que de repente a lo mejor de lo que conozco, a lo mejor tengo los dedos de mi mano y a lo mejor no tengo ni, no conozco a ninguno. Porque no hay, no hay, todos estamos así. ¿Por qué existen las aerolíneas? ¿Por qué existe todo eso? Porque es que nadie tiene la capacidad para comprarse su propio avión. Pero hay personas que tienen su propio avión, sí, obviamente, sí lo hay, pero estas personas todavía Mm, necesitan de un piloto para que los lleve de un punto A a un punto B. Entonces, esa es la mejor referencia que yo hago para entenderlo cuando necesitamos un mentor financiero. Entonces, así vamos a es. pasar a lo que son el primer punto de los tres pilares, que son las experiencias pasadas. Y las experiencias pasadas yo las desgloso en lo que son
la impronta de la infancia, que en este caso también incluyo ahí lo que dice Yoli, lo que es la parte de lo que estábamos escuchando cuando estábamos en el vientre materno. También se adiciona lo que son los eventos traumáticos, aquello que mencionabas también, una pérdida financiera, algo que quedó aquí en la medida que yo estaba en mi infancia, en el que yo digo, wow, entonces el dinero, una crisis económica, una pérdida, dejan cicatrices emocionales. También están los hábitos familiares. Si yo en casa vi hábitos de escasez, hábitos de pobreza, de todo eso, eso también formó mi constructo mental para que hoy día, siendo adulto, pues generan qué es lo que tengo yo hoy con mi relación con el dinero. Entonces, no sé si adicionas algo a esto de experiencias Sí. pasadas aquí, Yoli. Este, te voy a hablar de los hábitos familiares. ¿Por qué ahorita mundialmente hay crisis económica o hay un alto porcentaje de personas en caos financiero? Porque es que ni en tu hogar, ni en la escuela, ni en las universidades te enseñaron educación financiera. Por allá te enseñaron a contar, a dividir, a multiplicar, el que es contador público a llevar las cuentas, pero en realidad el manejo de tu dinero, de tus finanzas personales, nadie te lo enseñó. Entonces, como vamos viendo, como va viniendo, vamos viendo. Y si se nos llegó una crisis, vamos a ver cómo la resolvemos. Y ahí es donde nos obligamos a buscar educación financiera. Entonces, ese punto de los hábitos familiares es sumamente importante, porque si te enseñan educación financiera desde que estás pequeño, pues entonces vas a ser un adolescente con finanzas sanas y más, vas a ser un adulto con finanzas sanas. Y si eres una persona que tiene finanzas sanas, pues entonces el entorno tuyo también va hacia allá y la colectividad pues va a hacer que sea un país con finanzas sanas. O sea, no sé si me entiende lo que te quiero decir. Sí, y sabes que ahí es donde entra a mí a veces la pregunta que me dice, o sea, es que tú no tienes que esperar a ser un adulto que ha pasado por fracasos y fracasos y fracasos para entender que tú prácticamente lo que es la psicología del dinero la construyes desde temprana edad. Entonces, sí, te pregunta, bueno, pero ¿cuál es la edad ideal? La edad ideal sea cuando ya empiece, digamos, esa personita ya a tener un uso de razón e involucrarse inclusive en las actividades de casa para que empiece a ver cómo se maneja socialmente y cómo se maneja la economía. Porque si bien es cierto, si todo lo que nosotros tenemos, lo que nos afectó en nuestro proceso de gestación, en nuestra infancia, eventos traumáticos y todos los hábitos familiares y todo eso va formando parte del constructo mental que yo hoy tengo como adulto, entonces es decir que yo esta educación yo tengo que empezarla lo más temprano que se pueda. Y es lo que tú dices, ¿por qué globalmente ahí la mayoría tiene problemas con el dinero precisamente por eso? Porque nunca se ha revisado desde temprano y nunca se ha gestado que evidentemente existe una psicología del dinero y hay que empezar a buscar esos patrones y esas creencias limitantes porque mientras más temprano se identifiquen, mucho mejor se va a poder resolver y va a poder tomar las riendas hacia sus objetivos que tiene cada persona, que ese es otro tema más, porque aún adicional que nosotros tenemos creencias limitantes, es que tampoco nos definimos objetivos. Y entonces, si no sabemos ni siquiera dónde estamos, pero tampoco hacia dónde vamos a ir, porque ese sería como el punto A y el punto B, y la mayoría se encuentra allí. La mayoría de las cuales yo me siento a hacerles mentoría, no saben dónde están ni cómo están. Entonces hay que empezar a hacerles el diagnóstico para saber dónde están, pero cuando le preguntas hacia dónde quieren ir, tampoco lo saben, no saben ni a dónde van a llegar. Entonces es como llegar y hacer forma parte de una educación. Definitivamente esto es
una educación que no nos enseñan en la escuela, no los aprendimos, nuestros padres no tenían este tipo de herramientas, pero sí o sí necesitamos de este conocimiento porque es que prácticamente la mayoría de nuestra vida es prácticamente económica. Nosotros salimos y cada vez que salimos, prácticamente todo hay que comprarlo. Productos, servicios, distracción, diversión, viajes, educación, todo se paga, todo tiene un costo. Pero ¿cómo aprendemos nosotros a manejar este dinero? Sencillamente con educación. Y esto forma parte de hacer estos, digamos, estas grabaciones y estos cursos precisamente por eso, porque existe una carencia, hay una falencia en la sociedad y estamos abocándonos a ir haciendo este tipo digamos, de conocimientos. Así es. Listo. ¿Tienes algo que completar de las experiencias pasadas o avanzamos? Avanzamos. Listo. Entonces venimos ahora con el segundo pilar, que serían las creencias limitantes. Y es como la segunda capa que viene de la anterior, porque si nosotros no le prestamos atención, digamos, a esa primera capa, se nos vienen y se nos forman aquellas creencias que nosotros sí o sí creemos que eso es prácticamente la verdad absoluta y de verdad fehacientemente así lo creemos ya inclusive siendo adultos, inclusive cuando te hablan de lo que son los mitos y creencias. Y hay una frase que yo, por lo menos yo la escuché mucho en mi casa, que era que decía, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Imagínense esa frase, cómo me quedó a mí grabada. O sea, eso a mí me creó, o sea, un bloqueo, o sea, o sea, espectacular como lo veo yo, porque tratar de romper esa creencia que adicional va ligada a muchos temas que tiene que ver con la religión y todas esas cosas, que eso es otro tema aparte que no vamos a tratar, pero afecta muchísimo el constructo mental que tiene el adulto hoy en día. Adicional a eso, es que no nos enseñaron a ver el fracaso como una experiencia. El fracaso fue muy estigmatizado. Si fracasaste, eres un perdedor. O sea, eres un bueno para nada. No sirves. Y todo eso va formando parte porque nos lo vamos repitiendo y aparte nos lo creemos porque terminamos creyendo. Entonces, buscar algo que tenga que ver con dinero, no, porque efectivamente antes de la ganancia ponemos primero el fracaso y forma parte de ese constructo que ya viene, digamos, del primer pilar. Aquí lo terminamos prácticamente de completar para adicionar, terminar en culpas, en vergüenzas, en cosas. ¿Cómo va a ser posible? Porque la sociedad te señala. Cuando fracasas, entonces te señalas y uno queda ya como que muy minimizado, porque la autoestima prácticamente queda por el piso. Cuando vamos a tomar decisiones, ni siquiera podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a base digamos, las creencias, los miedos al fracaso, la culpa y la vergüenza, todo eso forma parte de que no. Mejor me quedo quietica, mejor no invento, mejor lo poquito que me llegue con eso vivo. Y así llegamos a adultos y o sea, prácticamente pasamos encerrados en una burbuja porque de allí no sabemos, no salimos. ¿Y dónde nosotros crecemos? Cuando nosotros salimos de esa zona de confort, porque ya llega un momento que aparte de creencias, de mitos, de culpas, de vergüenza, nosotros nos quedamos encasillados y allí en un caos, y entramos a un caos financiero que no sabemos ni cómo salir ni nada, pero tampoco nos atrevemos a salir de esa zona a buscar educación financiera. Nada, porque no estamos limitados, quedamos muy limitados. Entonces te doy el pase, Sí, Yoli. emocionalmente, cuando entras en caos financiero, emocionalmente te bloqueas tú mismo, te escondes de ti mismo, te escondes de la sociedad, eh, te estresas tanto que hasta se destruyen hogares y te estresas tanto que hasta atentas contra tu vida.
Entonces, es como algo que es muy fuerte. El estrés financiero es el más fuerte que pueda haber, porque está el de las pérdidas, el estrés de pérdida, el luto, pero hay estudios que se han realizado y que determinan que el estrés financiero supera al de la pérdida, imagínate tú, porque te puede llevar hasta quitarte la vida. Y ahí es donde entra el papel del mentor. Mira, ¿qué te pasa? Tener deudas o estar en un caos o haber tenido un fracaso no determina tu personalidad. La vida te está diciendo, mira, te está dando una oportunidad, te está diciendo, epa, es hora de que cambies, es hora que reacciones. Tienes esta gran oportunidad para que inicies una transformación en tu vida financiera. Entonces, por eso es bueno que elevemos los niveles de conciencia desde que estamos en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros familiares, de manera de que cuando yo te digo elevar el nivel de conciencia, es buscar información, es buscar nutrirse, porque todos tus proyectos, todo lo que tú emprendas, vienen siendo del tamaño de tu capacidad mental, de tu capacidad de aprendizaje o de todo tu conocimiento que puedas tener. De ese es el tamaño de todos los proyectos que tú puedas desarrollar. Entonces, ahí es donde este, se les puede hacer un llamado a todas las personas, a todos nuestros mm, familiares, porque debemos empezar por allí, debemos de hacer como especie de un programa de concientización, vamos a decirlo así, empezando desde las familias, desde muy abajo, con educación financiera. Y eso pues los que ya hemos pasado por allí deberíamos de como unirnos y emprender ese programa de rescate de ese nivel de conciencia en la parte financiera. Para eso es que estamos haciendo, para eso, y por eso es que estamos haciendo estas grabaciones, estamos haciendo estos programas de educación, que bueno, me fascina lo que estamos haciendo para poder disminuir el porcentaje en la población mundial en caos financiero. No sé si continuamos. Me encanta lo que acabas de decir porque realmente afianza eso. O sea, es que definitivamente en la educación tenemos una nueva oportunidad y es que hay que darnos cuenta que las economías son cíclicas y al entender que en ese ciclo económico que todo el tiempo estamos, es un constante siempre reaprender de cosas nuevas. ¿Qué íbamos a pensar nosotros hace 20 años? Cómo el avance de la tecnología y cómo todo hasta ahora, o sea, es que todo, prácticamente el avance que lleva eso nos arropa porque va a pasos agigantados, pero entonces en esa educación, como va la parte tecnológica, de esa mano también tiene que ir la parte económica, y la económica va hacia allí. ¿Qué necesitamos nosotros como personas a nivel global? Enfocarnos a que tenemos que empezar por aquí y el punto de partida como nosotros hacemos. Vamos a hablar de la relación con el dinero, de cómo hacer unas finanzas sanas, pero si nosotros no tenemos un punto de partida que es desmenuzar lo que es la psicología del dinero y entender el por qué y hacer entender a nuestra audiencia del por qué somos mentoras financieras y para qué, porque si la audiencia no entiende que si no sabe ni siquiera si está en qué punto A se encuentra y no sabe ubicar su punto B, es ya llegó, se va a quedar allí. Entonces, es invitar, como tú lo dices, invitar a nuestros familiares más cercanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades. Y con el tema de hacer estas grabaciones, pues llegamos a mucha más gente, más personas, porque eso es, necesitamos crear concientización, necesitamos sensibilizar a las personas, porque todo esto que no sabíamos, porque inclusive si nos remontamos a lo que es, ¿qué escuchamos nosotros cuando estamos en el vientre materno o qué escuchamos en casa o cuál fue la educación que recibimos? Sencillamente hoy es que podemos hacer los correctivos, pero esos correctivos son una oportunidad porque ya lo que pasó, pasó, el pasado quedó atrás.
Lo que podemos hacer, el cambio que se va a hacer es a partir de hoy. A partir de hoy, esta información llegó a mí. A partir de hoy, ¿qué cambios voy a empezar a generar? Porque yo ahora sí voy a ubicarme cuál es mi punto A y cuál va a ser mi punto B. Y cuáles son mis mentores que van a seguir que van a servirme para que me puedan llevar en ese transitar. Entonces Así es. vamos a continuar a la siguiente lámina, que es la tercera, que es la que tiene que ver con las emociones. Entonces aquí te dejo a ti, Yoli, para que converses sobre este punto. Bueno, la parte de emocionalidad es bastante importante porque la emocionalidad es el objetivo del alma, es lo que mueve el alma de las personas. Y de verdad que si aprendes a manejar tus emociones, pues controlas tu vida. Ahora, si nos dejamos llevar por las emociones, es donde nos volvemos un 8, nos enredamos y de verdad que entonces no sabemos qué camino andar o por dónde agarrar. Las emocionalidades son tan importantes porque en el momento de una toma de decisiones financiera prevalece mucho la parte emocional. Si tomas decisiones en base al momento de emocionalidad que tienes, estás perdido. Para tomar una decisión en el ámbito financiero, debes de ser crítico, debes de, como hablamos en criollo y aquí en Venezuela, debes de echar números y debes de ser estratégico. Y la mayoría de personas tomamos decisiones desde la parte emocional. Por eso aquí dice que el papel de las emociones en la toma de decisiones, como la ira, la ansiedad, la alegría, la tristeza, pueden influir en nuestras elecciones financieras. Eso es comprobado, porque si tomas decisiones financieras en momentos de ira, estás perdido, en momentos de ansiedad o de alegría, igualito. Tienes que ser crítico en el momento de tomar una decisión. En dos platos, pisar tierra, tener los pies sobre la tierra. Y la importancia de la inteligencia emocional como desarrollar la capacidad de gestionar nuestras emociones, pues es importante, porque si no tienes la capacidad de gestionar tus emociones, pues entonces ahí es donde incurrimos en errores en la toma de decisiones. Entonces, es algo demasiado importante la parte de la emocionalidad como pilar para la psicología del dinero. No sé qué puedas agregar tú. Sí, definitivamente, como tú lo enfocas, el tema de la emoción en la toma de decisiones es vital, porque no se pueden tomar decisiones de forma estomacal. Y como tú dices, debemos ser bastante críticos al evaluar. Y el dinero es lo que dice, sí, no solamente es llegar y ver, digamos, lo que nosotros tenemos como patrón del dinero, sino es el manejo del dinero. Porque si bien yo tengo una relación que traigo hasta ahora, ¿cuál es mi relación? Ah, de miedo, de vergüenza, de esto y lo otro. Pero en el momento que tú hagas la gestión de las emociones, es lo que tú vas a tomar las decisiones correctas para que ese dinero siga multiplicándose, para que ese dinero siga creciendo. Porque en la medida que nos, ya eso es otro tema de otro capítulo, pero en la medida que yo entienda que el manejo y en la toma de decisiones es que yo voy a tener la clave para que ese dinero pueda crecer en el tiempo. Pero yo tengo que hacer mi trabajo anterior y el trabajo anterior es hacer la gestión de las emociones para que yo sentada con criterio yo pueda tomar mis mejores decisiones. Por eso que obviamente tengo que hacer énfasis en la inteligencia emocional, porque si no desarrollo también la inteligencia emocional, entonces me va a jugar, me va a hacer mis juegos, porque realmente en la gestión de esa emocionalidad yo mantengo y desarrollo ese pensamiento crítico. También está el tema de los sesgos cognitivos. Y en esos sesgos cognitivos, ¿qué es lo que pasa cuando los identificamos? Porque a veces tú identificas
una aversión a la pérdida. ¿Por qué? Porque en algún punto, y aquí me voy a los patrones y las creencias del pasado, si en el pasado hubo un tío que tuvo una pérdida financiera porque lo estafaron, que esto y tal, eso quedó grabado en la mente. Eso es un constructo mental que se pasa inclusive dentro de las generaciones digamos, del árbol genealógico. Y eso queda marcado, que una marca no, porque una vez que lo estafaron, entonces creó una adversión ante la pérdida, no, mejor que no. Ni me meto y no, prefiero mi sueldo, que con esto llego, agarro y pago mis cuentas y listo. Eso genera un bloqueo al dinero. El efecto dotación, y el efecto dotación a mí, aquí sí, o sea, yo lo vi mucho en mi familia, y esto trata con aquellas personas que son acumuladores de cosas, porque tienen un valor sentimental, y entonces se empiezan a guardar en la casa, y guardan esto, y guardan, y cuando tienen cualquier cantidad de cosas que vienen guardando que nunca usan, porque son cosas que nunca se usan, y nunca se tiene, digamos, aquella decisión de querer desprenderse de eso. Y cuando vamos a ver, somos acumuladores, acumuladores de cosas y no entendemos que probablemente, digamos, haciendo ventas o abriendo espacio para que entren cosas nuevas. Y aquí esto genera también un bloqueo del dinero, porque cuando no hay espacio, inclusive en nuestras propias casas, espacio físico de todo lo que son los objetos con los cuales nosotros tenemos en nuestra casa, generamos también un bloqueo. Y es interesante cuando tú vas a visitar la casa de unas personas que tú estás mentoreando y tienen cualquier cantidad y yo, pero ¿para qué sirve esto? No, que esto me lo regalaron, que esto, y tienen cualquier cantidad de cosas acumuladores que no son capaces de desprenderse. Y existe aquí otra parte que tiene que ver que en la parte mental y en la gestión emocional, de aprender a desprenderse de cosas para abrir espacio para que entren cosas nuevas, porque a nivel energético esto se maneja así de esa manera también. Listo, Así Yoli, no es. sé si adicionas aquí algo a esto. Y bueno, ya con esto pues damos por concluida el tema. No sé si adicionas, si tienes algo adicional o ya cerramos aquí. No, yo pienso que estamos bien. Perfecto. Entonces, nada, muchísimas gracias y por aquí nos vemos en el siguiente capítulo y ya saben, aquí estamos nosotros como mentoras financieras sencillamente para que se ubiquen. Esto es una labor que estamos haciendo de concientización y de educación. En la medida que te identifiques y hagas clic con esto que te acabamos de conversar, pues sencillamente te esperamos en nuestro siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Ok, gracias.